capítulo 3 de Primera de Juan, verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si hay algo que lo caracteriza a Juan, al apóstol Juan, es el lenguaje paternalista que tiene. Este Juan es el que escribió el Evangelio, según San Juan, la biografía de Jesús. Este mismo Juan es el que escribió también el libro de Apocalipsis y que también escribió estas 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Este mismo Juan es el que estuvo al pie de la cruz, al cual albergó en su casa a María, la madre de Jesús, cuando Jesús desde la cruz le dijo: he ahí tu hijo, y al hijo le dijo: he ahí tu madre. Este era Juan, el más pequeño. Se cree que tendría entre 16 y 18 años en el momento en que Jesús fue crucificado. Este Juan es el que vivió prácticamente hasta el año 100 de la era cristiana. Año 95 se escribió el libro de Apocalipsis. Año 100 muere este apóstol, el último de los apóstoles. Y cuando digo tiene un lenguaje paternalista, porque siempre sus cartas están en función del amor, siempre sus cartas están en función de la simplicidad, de la sencillez del Evangelio. Si alguien quiere entender el Evangelio en una forma práctica, sencilla, simple, basta leer los escritos del apóstol Juan. No es esos teólogos a la altura del apóstol Pablo, difícil de comprender, en temas teológicos escabrosos, sino que es una persona muy, pero muy práctica a la hora de llevar adelante la fe del Evangelio. Por eso va a decir, y quiero que me acompañe en este momento, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En otras palabras, está diciendo, bajo un pronombre personal que aparece en el escrito griego, potapos, esa es la palabra cuando se refiere cuál amor. En otras palabras está diciendo, miren qué clase de amor. Nos habla de una calidad de amor distinta a un amor nominal. No es un mero amor de simpatía el que Dios nos tiene, está diciendo el apóstol Juan, sino que es un amor que al considerarlo nosotros nos hace indignos e inmerecedores. Vale decir que se leería de esta manera: mirad qué calidad de amor que nos ha dado Dios para que seamos llamados sus hijos. Usted podrá decir, bueno, Dios es amor, y alinear bajo ese sentimiento entrañable a toda la creación, a todas las criaturas, pero yo quiero decirle en esta mañana que por exclusivista que suene ese amor, los cristianos somos producto de ese amor, mientras que la humanidad en general es el resultado simple
de la actividad creadora. A ver si me entiende. El Evangelio de Mateo dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. La Biblia dice que Dios no es una persona que haga parcialidad, una persona que haga acepción de personas, pero a la hora de expresar su amor, tiene un predilecto amor por sus hijos, por los que Él ha escogido y por aquellos por los cuales Cristo ha muerto. Decir al de al lado, sos un privilegiado porque sos producto del amor de Dios. Usted puede amar a todos los niños del mundo, pero sin embargo sus hijos son la exclusividad de su amor. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Puede tener simpatía con los niños, pero sus niños son aquellos que son producto de su amor. Ahora, déjeme decirle esto a modo de introducción en esta mañana. Pablo en todas sus epístolas habla de una clase de hijos utilizando el término legal de adopción, huioi. Así, es una palabra griega. En cambio, Juan utiliza el término tekna, que es hijo genético por el nacimiento. Mientras que Pablo nos llama a nosotros hijos adoptivos, el apóstol Juan nos dice que nosotros somos hijos de Dios de nacimiento. ¿Dónde? En la experiencia de la regeneración, del nuevo nacimiento. Esto es, cuando usted viene al Evangelio, cuando usted conoce la verdad, cuando usted se confronta con esa verdad y hay toda una transformación y un cambio en su vida, producto de que ahora le ha sido revelada la verdad de Cristo. Y ahora Él va a decir, por eso el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo discrepa con la fe. Por eso vivimos en un sistema antidios y algo que no puede entender la capacidad del Evangelio. La gente dirá en un domingo a la mañana frío como hoy, ¿qué hacen estos locos acá? ¿Qué hacen toda la semana trabajando, estudiando y haciendo todo lo que tenga que ver con el hogar y la familia? Y encima el domingo están convocados escuchando a ese que está gritando. ¿No es raro? Decía el de al lado, me parece que somos raros. Si no fuera por el amor entrañable de Dios derramado en nuestros corazones, a esta hora estaría usted con el diario, la factura y el mate. Bueno, o la tortilla y el mate. Bueno, el mate. San Agustín decía, en función del mundo con Dios, la actitud del mundo con Dios era como un paciente enfermo de fiebre que ya comienza a delirar por la alta temperatura y que en ese delirio ataca a su médico. San Agustín decía, el mundo está loco porque el mundo fue creado por Dios, pero el mundo no le conoció a Dios. Es como querer pelear contra aquel que te dio la vida. Pero es interesante lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Me gustaría que lo lea de nuevo conmigo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo no sé si usted prestó atención a la lectura, pero es interesante cómo cita Juan los verbos. Seamos llamados, somos llamados, hemos de ser, seremos. En 4 tiempos verbales distintos, Juan está hablando, dice, fuimos, pasado, fuimos llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios, hemos de ser y seremos. Increíble. Para analizar, seamos llamados. Verso 2, somos. Verso 2, hemos de ser. Verso 2, seremos. Fuimos, somos y seremos.
¿Se ubicó conmigo en el texto? ¿Esto sabe de qué me habla? De que Juan quiere apuntalar nuestra identidad. Porque seguramente en la iglesia a la que le está hablando Juan, estaban en un conflicto de su identidad como hijos de Dios. Y en esta mañana quiero que usted haga una lectura conmigo acerca de su identidad como hijos de Dios. Es tan común, es un término tan trillado de decir, somos hijos de Dios, aquel hijo de Dios, el hijo de Dios, etc. Pero ¿realmente somos conscientes de ese título y de esa identidad? Hoy los seres humanos vivimos una gran crisis de identidad. Por eso la gran apuesta y la explosión de las redes sociales. Se le teme al anonimato, se le teme a la falta de reconocimiento. Hay una búsqueda incansable de modelos a seguir y a imitar. La gente no se quiere quedar afuera. La gente quiere estar a raya con la última novedad del día. La gente quiere estar informado en el minuto a minuto de todo cuanto pase. ¿Sabe de qué nos habla eso? De que hay una crisis de identidad en el ser humano. Cuando uno sabe quién es, cuando uno sabe quién es Dios, cuando uno tiene en concreto sus convicciones, cuando uno sabe en quién ha confiado y que está seguro de aquel que va a guardar su depósito, no tiene por qué mendigar su identidad, porque su identidad no vale por las circunstancias, su identidad no está en un ir y venir de este mundo, su identidad está diseñada en el amor de calidad que Dios nos ha dado. Cuando uno tiene en tela de juicio, no tiene muy claro el amor de Dios hacia uno, ahí es donde está la crisis de identidad. Y déjeme poner en esto tanto a la gente que no conoce a Dios como a muchos cristianos que hasta el día de hoy todavía no tienen una seguridad y una certeza firme de su identidad en el Evangelio. ¿Cuál es nuestro patrón de identidad? Que somos hijos de Dios. Cuando hablo de patrón, hablo de molde, hablo de una base. Eso es un patrón. Cuando tenemos el patrón de que somos hijos de Dios, ahí empieza nuestra carrera en la vida, ahí empiezan nuestras conquistas, ahí empiezan nuestros aciertos, ahí empieza nuestra capacidad de poder diseñar nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro patrón por excelencia? Cristo, porque dice cuando seamos semejantes a Él. Un famoso predicador anglicano y compositor de himnos, John Newton, dijo: no soy el hombre que debería ser, no soy el hombre que quisiera ser, no soy el hombre que espero ser, pero por la gracia de Dios no soy el hombre que era. Seguramente usted hoy frente a mi mensaje se evalúa y hasta usted mismo a lo mejor le cuesta persuadirse de que es un hijo de Dios. ¿En qué sentido? En que la conciencia es la caja negra de nuestro interior. La conciencia es la caja negra del avión, pero dentro del hombre. Ahí es donde están los secretos más guardados. Ahí es donde están nuestros silencios. Ahí es donde están nuestras circunstancias vividas, amargas y reprimidas. Y seguramente la conciencia, o póngale en estos términos míos, de la caja negra que todos cargamos, a la hora de nosotros decir soy un hijo de Dios y vivir bajo esa convicción y bajo esa esperanza, decimos, pero todavía yo soy de esta manera. Todavía no cambié esto, no resolví aquello. Todavía tengo tantas cosas internas que cambiar. Y allí es donde entra ese debate de nuestra fe. Quiero decirte algo a modo de frase. No podemos convencer a otros de la verdad que todavía
nosotros no nos hayamos convencido. No podemos convencer a otros de la verdad cuando la verdad todavía no nos convenció a nosotros. Ser un hijo de Dios no es cualquier cosa. Es un punto de partida. La Biblia dice que Dios nos dio una calidad extraordinaria para llamarnos sus hijos. No somos cualquier cosa. No somos el rejunte de la sociedad. No somos el cúmulo de voluntades que viene a llorar a la iglesia bajo ese título antiguo y vulgar: anda a llorar a la iglesia. No venimos a llorar a este lugar. Aquí venimos a reafirmar nuestra identidad como hijos del Altísimo. Pero dice mi texto en el verso 1, mirad cuál amor, dijimos, potapos, calidad, que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados. ¿Sabe cómo se leería esto? Hayamos sido llamados. Porque usted no es llamado hijo de Dios el día que tuvo un encuentro con Cristo, el día que usted vino a la iglesia, el día que le predicaron el Evangelio. Sería un error pensar de esa manera. Usted como hijo de Dios ya fue llamado desde la eternidad. Ya fuimos en la eternidad de Dios destinados a ser sus hijos. Nada ni nadie puede ir en contra de lo establecido por Dios. Romanos dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Isaías 49 dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo memoria de mi nombre y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con su sombra, con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Está diciendo Isaías, en otras palabras: yo soy consciente de la predestinación para mi vida y no hay nada que pueda ir en contra de eso. No hay forma de ir contra el beneplácito de Dios. Cuando Dios te designa que sos sus hijos, cuando Dios te designa que vas a tener un propósito, cielos y tierras se pueden oponer, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Cómo se resolvería en tan pocas palabras ese eterno debate del aborto? Solamente el escudriñar la palabra y ver que cada vida que nace viene con un propósito divino, no desde la fecundación, no desde el óvulo, ni del espermatozoide, sino del anticipado conocimiento de Dios, el autor de la vida. El tema es que cuando queremos traer a lo humano lo divino, lo encajonamos, lo encasillamos y lo limitamos. Somos llamados hijos de Dios, pero ya desde la eternidad. Solamente el conocer a Dios aquí en la vida fue una circunstancia. Pablo va a decir en Gálatas capítulo 1, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, que me apartó desde el vientre de mi madre. Ya Dios lo tenía en los planes, al igual que a usted, al igual que a mí. Usted podría replicar en esta mañana y decirme: bueno, entonces, ¿por qué viví tantas experiencias amargas a lo largo de mi vida? ¿Por qué el Evangelio llegó después de tantas desgracias? ¿Por qué Dios permitió que el agua me subiera al cuello para venir a salvarme? ¿Por qué Dios no interrumpió mi vida en tiempo y forma para librarme de todas esas amarguras? Yo te voy a poner el ejemplo que pone Pablo. ¿Dirá el vaso al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿O acaso no tiene el alfarero potestad sobre el barro para darle la forma que él quiera? Y si Dios te hizo pasar todas esas circunstancias y llevarte hasta los límites de la vida para después él glorificar su nombre en vos, ¿de qué te quejas? Si cualquier circunstancia en la que hayas vivido, en definitiva, a la hora de que Dios te salvó, el que se lleva toda la gloria es Él. Y vos podés decir: bendito sea el Dios del cielo que me salvó. Dice, somos llamados hijos de Dios,
Pero en el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Fuimos llamados, ahora somos, tiempo presente. A pesar de, sí, somos hijos de Dios. Aunque no haya, sí, somos hijos de Dios. Sin importar, sí, Él lo ha querido así. Filipenses 3:13, el apóstol dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Quédense tranquilos, que si ustedes a veces ponen su tela de juicio en la identidad, si son o no son hijos de Dios, yo también no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo ya ser un producto de Dios terminado. Dios está trabajando todavía en mi vida. Romanos capítulo 7, verso 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 15, Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Al parecer, Timoteo no estaba haciendo las cosas del todo bien. Por eso Pablo se ve en la obligación de decirle, fíjate que haga las cosas bien y presentate delante de Dios aprobado. Ahora, el apóstol dijo, somos hijos de Dios. Y no hay que contradecirlo. Aunque no parezcamos, somos. Y es un imperativo, ahora somos hijos de Dios. Habla de tu ADN. Y si tenés duda, andate. Apartate de la iglesia. Andá a pecar tranquilo. Y vamos a ver cómo te va. Antes, cuando no conocías a Dios, disfrutabas al menos del pecado. Pero ahora, conociendo a Dios y querés pecar, no servís ni para pecar, porque te vas a sentir tan, pero tan ruin, tan basura debajo de la culpa, que vas a correr de nuevo a los brazos de Dios y decirle, Señor, perdóname porque no quería hacerlo. ¿A alguien le pasó? Sinvergüenzas. Trata de romper el lazo ahora que sos una nueva criatura y romper ese lazo de la identidad de hijo de Dios. No vas a poder. Tarde o temprano vas a volver como el hijo pródigo a decirle, Señor, perdóname porque pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre te va a agarrar nuevamente. Te va a poner vestidos, te va a poner un anillo y te va a decir, anda a la fiesta que está preparada para el perdón. Ahora, no existe emancipación de la patria potestad en el Código Civil del cielo. Hace poco estábamos hablando con mi cuñado, que es abogado, y le estábamos preguntando acerca de si una persona menor de edad se puede emancipar. Estábamos hablando. Y él me decía, no es tan fácil emanciparse. Por más que sus padres sean violentos, no es fácil emanciparse. Por más que sus padres hayan logrado un daño como un abuso, una violación, un abandono a un hijo, no es fácil emanciparse. Por más perversos que sean esos padres hacia el hijo, teniendo todo el aval de la justicia y aún de los jueces, no es fácil emanciparse, porque responde a una naturalidad de paternidad, de genética. Uno se puede emancipar de apellido, pero no se puede emancipar de los genes, de la fisonomía, de las costumbres, de los rasgos distintivos. A vos, aunque no te guste, cargas el cúmulo de ADN de tus progenitores. Lo mismo es en un hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la miseria, ni la espada, ni la persecución, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Extraordinario. ¿Cómo va el rating? ¿Va bien?
Así me gusta. Él ya te ve como un producto terminado. ¿Me explico? Vos te mirás todavía con tus miserias. Vos te mirás con tus limitaciones. Vos te mirás con tus defectos. Vos te mirás todavía con tus pecados. Pero Él dice, ya fuimos llamados hijos de Dios. Y en el verso 2 dice, somos hijos de Dios. Pero te voy a dar la otra novedad. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mírame bien porque no me vas a conocer. Todavía no soy lo que Dios tiene pensado que yo sea. Mira al de al lado y decirle, tratame bien que puedo ser tu jefe mañana. Decile. Y me vas a pedir permiso para salir más temprano y no te lo voy a dar. Decile. ¿Y vos qué sabes la vuelta de la vida? Ese que te debe plata mañana puede ser tu jefe. ¿Y? ¿Qué dice el apóstol? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esto es extraordinario, a menos yo que lo pude entender. Todavía Dios no hizo todo lo que tiene que hacer con vos. Y Dios está comprometido por Cristo Jesús a llevar a cabo ese cambio. No es que vos vas a poder abortar el proyecto de Dios. No es que vos vas a poder echar a perder, cuanto mucho lo vas a retrasar al propósito de Dios en tu vida, con tus berretines, con tus enojos, con tus idas y vueltas. Vas a poder dilatar el tiempo, pero quédate tranquilo que lo que Dios se ha propuesto hacer con tu vida, lo hará. ¿Hay alguien ahí? Dice el apóstol, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. El que vos ves hoy, de aquí a unos años, puede llegar a ser una persona extraordinaria. El mentiroso puede llegar a ser el más veraz. El que anda solapadamente puede llegar a ser el más sincero. El más violento puede llegar a ser la persona más mansa. El más adicto puede llegar a ser la persona más cabal que pueda existir. El irrespetuoso, el mal hablado, todo eso Dios lo puede transformar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar. Por eso es que nosotros no nos podemos poner en jueces. No podemos mirar con prejuicios a nadie. Porque ¿qué pasa si Dios ya lo llamó desde la eternidad para que sea su hijo? Y aquel que vos menospreciás o aquel que vos pensás que no puede llegar a ser, puede llegar a sobrepasarte en tu vida cristiana. ¿Me estás entendiendo? Por eso ni aún a tu cónyuge critiques, ni aún a tus hermanos en la fe, ni a tu familia, ni a nadie, porque Dios te puede sorprender. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, todavía falta para lo que Dios va a hacer en nosotros. Mirá lo que dice Proverbio, capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos, el camino de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Qué extraordinaria ilustración! Cuando todavía es la noche, cuando todavía es la madrugada, pero a medida que van avanzando las horas y a medida que va pasando el tiempo, como en el horizonte se puede ver que se empieza a asomar los primeros rayos de la mañana, el primer sol de la mañana, y cuando llegan las 12 del mediodía, está allí arriba el sol, pero quien lo vio de noche y quien lo ve después puede notar ese cambio y esa transformación. Dice la Biblia que así
Así es la senda del justo, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Levanta tu mano conmigo y decí: agárrense, porque está amaneciendo el sol de justicia en mi vida y mi camino se transformarán en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Ahora el apóstol Pablo va a decir en 2 de Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que nos transforma? El Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos transforma? Gloria en gloria está traducido aquí en griego como de presencia en presencia. Cuanto más presencia de Dios hay en tu vida, más transformación va a haber. Dice la Biblia que cuando Moisés subió arriba a buscar las 2 tablas de la ley, tabla 1 había 4 mandamientos en función de Dios con el hombre. Tabla 2 había 6 mandamientos en función del hombre con el hombre. Cuando viene Moisés con las 2 tablas de la ley del monte Sinaí, dice que los hijos de Israel lo miraron a la cara y vieron en Moisés que su rostro resplandecía y le tuvieron miedo. Así que Moisés se tuvo que poner una capucha y cuando hablaba con los hombres hablaba con un velo y cuando se daba vuelta a hablar con Dios se sacaba el paño de su cara. Dice la Biblia que cuanto más tiempo pasemos con Dios, que cuanto más oración, más gloria, más presencia, hay más transformación en la vida del cristiano. Da vuelta a la hoja, capítulo 4, verso 16, también de 2 de Corintios, dice, por tanto, nosotros no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Decirle al de al lado, te estás poniendo viejito, tocarle la cara. Te está faltando pelito también, pero tu interior se está renovando de día en día. Amén. Pero sigue. No importa que esto viejo se desgaste. El interior se renueva de día en día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, sí, porque ellos también tenían problemas como usted y como yo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Más batallas, más condecoraciones. Más batallas, más capital espiritual en tu vida. Más batallas, más madurez. Isaías 53 dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. No mirando nosotros las cosas que se ven, verso 18, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué estás mirando? Lo que ven tus ojos. El apóstol Juan miraba como lo miraba Dios a él. Ya fuimos decretados hijos de Dios. Somos hijos de Dios ahora a pesar de cualquier circunstancia nuestra, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es extraordinario. A mí me da esperanza, a mí me da confianza en Dios, a mí me da motivación para seguir adelante, porque lo que hoy no puedo vencer, mañana lo podré vencer. En aquello que hoy soy débil, mañana seré fuerte. En aquello que hoy es mi temor, mañana será mi seguridad. Porque todas las cosas van a cambiar. Y dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Mira lo que pasó en la vida de José. Génesis capítulo 50, ponémelo por favor. Quiero que lea esto conmigo porque seguramente fue su experiencia de vida. Capítulo 50 de Génesis, verso 15. Viendo los hermanos de José
que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Se acuerdan lo que pasó con José, no? Sus hermanos lo traicionaron, lo tiraron en un pozo, lo vendieron, revolcaron el vestido de José en sangre y se lo llevaron al pobre viejo, dándole el disgusto de que una fiera lo devoró. Ese viejo no encontraba consuelo. A ese padre le robaron un hijo. Muere el padre, y ¿qué dicen los hermanos? Ahora José se va a vengar de nosotros. Verso 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos y los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Increíble. Perdona su pecado porque mal te trataron. Injustamente. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Sabes cuál es la traducción hebrea? Acá estamos, somos tus esclavos. Le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Después de Faraón, el imperio más grande, que fue el imperio de Egipto, antes de los babilónicos, antes de los medo y persas, antes de los griegos, Egipto es el imperio más grande. José fue el segundo, después de Faraón. Y estas ratas vienen y le dicen: perdonanos. A los 17 años lo vendieron a José. 13 años pasaron. José fue vendido como esclavo, producto de esos hermanos. A José lo acusaron de abusador, de violador. José terminó en la cárcel, producto de sus hermanos. José pagó el precio de la soledad. José pagó el precio del abandono, del trabajo forzado, de la esclavitud. José es un tipo de Cristo, aborrecido por sus hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. José es un tipo de Cristo. Fue vendido por 30 piezas de plata a unos comerciantes. Jesús fue vendido por Judas por 30 piezas de plata, por los religiosos. José descendió a Egipto, un tipo de Cristo. Jesús descendió a Egipto cuando el decreto de Herodes venía sobre su cabeza. Y José es un tipo de Cristo también, porque gracias a José todo un pueblo fue sustentado en medio del hambre. Y gracias a Jesús todo un pueblo será preservado de los juicios de Dios sobre la tierra. José es un tipo de Cristo. Pero vos fíjate, ¿quién lo conoció? ¿Y cómo lo conocen ahora? Lo que ellos pensaron que José iba a ser y lo que José resultó ser para ellos. Le dijo: olvídense del mal que me hicieron. Esto ya estaba predestinado por Dios. Ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo encaminó para bien. Levanta tu manito y decí: todo el que pensó mal sobre mí, Dios lo va a dar vuelta para bien. Y toda esa gente que cree que voy a tomar venganza, lo voy a terminar bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que encima les dijo:
no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Esta gente yo creo que lo dejaron sin palabra. Esa es la transformación que Dios hace en una vida, en un corazón, que pudiendo vengarse, pudiendo el pagar el mal por mal, tuvo la altura, la madurez, la espiritualidad de tomar el lugar del perdón en lugar de la venganza. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hoy podemos tener errores, hoy podemos tener caídas, hoy podemos tener pecados, defectos, deformaciones de carácter. Hoy podemos tener una realidad fragmentada, hoy podemos tener un sinnúmero de crisis, hoy podemos tener sinsabores, soledades, cuántas cosas, pero todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Termina mi texto en el verso 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿En qué sentido vamos a ser como Jesús? En todo sentido. Pablo dice que el fin de la vida cristiana es el ser como Cristo. Filipenses capítulo 4. Dice la Biblia que dio ministerios a la iglesia. A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y sabemos, Romanos capítulo 8, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados a ser conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mirá, si vos crees que el Evangelio es emparcharte la vida para que te sea un poquito más feliz, si vos crees que el Evangelio es un accesorio más para pedalearle a la vida y que las cosas te sean menos difíciles, te equivocaste. El Evangelio es reconstruir el postrer Adán. El Adán primero fracasó en el huerto del Edén, pero vino el segundo Adán, Romanos 5, Jesús. Y nosotros le seguimos a Él a la cabeza. Somos la reconstrucción del hombre que el pecado dañó. Por eso el apóstol el apóstol Juan, cuando termina de decir que seremos como Él es, inmediatamente va a enmendar el flagelo del pecado y va a decir, verso 3, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Usted me dirá, pero pastor, entonces nunca lo conocí, porque yo hay veces peco. Pero mire lo que dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer, según el comentario Strong, griego, deshacer es desatar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desatarte del pecado. Pero quiero hacer aquí una aclaración. Hay dos tipos de pecado, o hay dos tipos de personas que llevan adelante el pecado. Primero, Juan dice el que peca, y luego dice el que practica el pecado. Los hijos de Dios
ya no viven bajo la práctica. Práctica está traducida al que está habituado a pecar, habituado a hacer el mal, habituado, ya es un ritmo de vida. Se levanta, madruga para pecar y se acuesta tarde pecando. ¿Me está entendiendo? Ahora, los hijos de Dios cometen lo que se llama acto de pecado. Si usted lo practica es una cosa. Ahora, si usted cae en una infracción como un acto, es otra cosa. ¿Qué dice el capítulo 1 del mismo Juan? No se contradice. Verso 8, 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiere decir que el cristiano también peca, pero ya no vive bajo la práctica. El pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrute hoy y pague mañana. Pero Él dice que para el que practica el pecado, nunca ha conocido a Dios, porque está bajo ese hábito. Verso 9, y termino con esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. ¿Comete acto? Sí, pero no lo practica. Cae y se arrepiente, porque abogado tiene para con el Padre. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entiéndase, práctica, porque es nacido de Dios. ¿Qué es tener la simiente de Dios? De la palabra simiente viene del hebreo semen, del cual es semen. Simiente también deriva la palabra generación, descendencia. ¿Sí? Según este texto, nosotros somos la simiente de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la simiente de Dios en nosotros? Que yo sepa, yo nací según un acto sexual, según una concepción. Ahora, nací de nuevo. Nací de carne, pero luego nací del Espíritu. Y el mismo Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versos 10 y 11, dice que somos llamados hijos de Dios o tenemos potestad de ser hijos de Dios, no los que vienen de voluntad de carne o voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Pedro va a decir que nosotros somos una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál ha sido nuestro semen? La palabra. Es la que nos ha vuelto a engendrar, es la que nos ha vuelto a dar un nuevo nacimiento. Esa es la simiente de Dios, los que no han nacido conforme a la voluntad de un hombre, sino conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Cuándo uno nace de nuevo? Cuando nace a la palabra. Tito va a decir, en el capítulo 3, verso 5, no nos salvó por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está, nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración por medio de la palabra.
Vamos a hacer un repaso del texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No te conformes con lo que hoy sos, pero tampoco te desesperes por lo que hoy sos, porque el hombre no puede cambiarse a sí mismo. El hombre no puede autorregenerarse. El cambio que ocurra en tu vida es prerrogativa única de Dios. Ojalá pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, pero eso, lo único que lo puede hacer es Dios mediante la palabra. Dios ya nos ve como un producto terminado en su eternidad, porque Él fue el que nos llamó por su amor inalterable.